Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a ver los índices de mercado. ¿Para qué sirve un índice de mercado y qué es un índice de mercado? Un índice de mercado es un indicador sintético del comportamiento de los activos dentro del mercado de valores. Es un instrumento que nos permite agregar el comportamiento de los activos individuales. Para diferentes tipos de activos, podemos tener un índice de renta variable, pero también podemos tener un índice de renta fija. Adicional a eso, también podemos construir índices de portafolios específicos, que nos ayuda para tener un termómetro de su desempeño y comparar su desempeño con respecto a inversiones alternativas. Por ejemplo, tenemos índices para los fondos mutuos, pero también para los ETFs. Igualmente, los índices de mercado juegan un rol muy importante en la teoría financiera, ya que representan el comportamiento del mercado, el estado de los mercados. Y ese va a ser un punto de referencia importante a la hora de tener en cuenta lo que es la valoración justa de un activo. Por último, la evidencia empírica muestra que los índices o este comportamiento agregado de los mercados anticipa el comportamiento del mercado real. Esto se debe a que las acciones reflejan los ingresos futuros de las empresas. Entonces, al agregar esta información, podemos tener una idea de cuál es el desempeño futuro de la economía. Y ha sido demostrado que los índices accionarios tienen una capacidad predictiva de los ciclos económicos. Como mencionamos anteriormente, los índices agregan la información de los activos individuales. Aquí podemos ver una expresión matemática que nos indica el valor del índice en el momento t va a ser igual a una suma ponderada del comportamiento de los precios o los retornos de los K activos que están representados por la variable X. La variable W tiene el peso que tiene cada uno de estos activos dentro del índice. Esta es una expresión muy general que también nos da una idea de cómo se construye un portafolio a partir de los activos individuales y un vector de pesos. En este índice hay que tener en cuenta que la variable I es una variable que tiene una unidad por convención. Su valor no tiene una interpretación específica. Es una convención que escogemos, que el índice tiene una base en particular. Puede ser una base en 1000, puede ser una base en 500, puede ser una base de 1. Lo que nos interesa es tener en cuenta es cómo está cambiando ese indicador día a día o en diferentes plazos. Si está aumentando, quiere decir que está generando valor, ¿sí? Si está cayendo, se está destruyendo valor. Entonces, por más de que el indicador no tiene una unidad interpretable, lo que nos interesa es utilizarlo como un termómetro de lo que está sucediendo en los mercados. Vamos a ver cómo se realiza la construcción de un índice de capitalización. Entonces tenemos una información, aquí tenemos 5 activos correspondientes a las compañías A, B, C, D y E. Tenemos que las acciones disponibles de cada una de esas compañías en todo el mercado las tenemos aquí representadas como shares outstanding. Eso quiere decir que hay 3.000 acciones disponibles de la acción de la empresa A. Aquí tenemos el precio en el momento cero, que es $50, $25, $12.5, $10 y $4 para cada una de las acciones. Y la capitalización, el valor de mercado de cada una de esas empresas es simplemente la multiplicación del precio de cada acción por el número de acciones. Entonces esto nos dice que en este caso esta empresa vale $150,000. Luego, ¿cómo calculamos el valor de mercado
si estas son las únicas empresas que hacen parte de este índice, vamos a partir de un valor de mercado de ese índice que va a ser la suma de los valores de mercado en ese momento del tiempo de todas esas empresas. Entonces aquí estamos calculando la capitalización de mercado en el momento cero, dado que estamos utilizando los precios del momento cero, y nos dice que la capitalización es igual a $570,000. ¿Listo? A partir de eso, podemos simplemente ver cuál es el peso de cada una de esas empresas en ese valor de capitalización. Entonces simplemente tenemos que dividir el valor de cada una de las empresas sobre el total y eso nos va a dar el peso que tiene cada una de esas empresas respectivamente en ese índice. Ahora, si suponemos un nuevo vector de precios, en el momento 1, supongamos que la primera empresa subió de precio, la segunda también, y las otras pudieron haber bajado de precio. Ahora, con ese nuevo vector de precios, vamos a tener una nueva valor de capitalización de mercado correspondiente a ese nuevo momento. De nuevo, simplemente multiplicamos el precio por las acciones disponibles, de tal manera que conozcamos el valor de mercado de esa empresa. Lo hacemos para todas y luego calculamos el valor del mercado completo o el valor de esas empresas que hacen parte de ese índice. Entonces nos da en este momento que con ese nuevo vector de precios, ahora el valor es de 593,000. También podemos calcular los pesos de acuerdo a ese nuevo vector de participaciones en ese índice. Simplemente calculamos, dividimos con respecto al valor total, el valor de cada una de esas empresas y nos va a dar el respectivo peso de cada una de ellas. Ahora, si queremos calcular el índice, ¿cómo va a cambiar el índice de un momento a otro? Entonces, en el primer momento, por convención, definimos que el índice arranca con una base 1000. Y aquí aplicamos una sencilla, digamos, equivalencia a que si definimos como que arranca por una base 1000 y en ese momento valía $570,000 el valor de capitalización, ahora nuestra incógnita es si ahora vale $493,000, ¿cuál va a ser ese nuevo índice? Y eso es muy sencillo, eso es una regla de 3. Entonces lo que quiere decir es que si $570,000 equivale a un valor de índice de 1000, ¿cuánto va a equivaler cuando el valor de capitalización es igual a 593,000? Entonces es muy sencillo, multiplico el valor que está actualmente la capitalización por el base y divido por el valor original de capitalización, de tal manera que me indica que ahora ese índice se ubicaría en 1039. ¿Sí? Entonces, este es el nuevo valor del índice. Podemos calcular la variación, podemos calcular el vector de retornos. ¿Y eso qué nos va a decir? La variación, los cambios porcentuales en los precios. Entonces, primero podemos calcularlo sobre la base de los precios de las compañías individuales. Nos está dando, por ejemplo, una variación del precio de la primera compañía en un 10% y nos da que las dos primeras aumentaron, mientras que las otras tres cayeron. También podemos entonces de la misma manera calcular la variación porcentual del índice.
Y aquí inmediatamente vemos que como el valor del índice es mayor que el valor base o el valor inicial, pues se esperaría que el índice esté creciendo, a que ese retorno o variación porcentual del índice sea positivo. También podríamos utilizar estos retornos individuales y calcular un retorno ponderado por los pesos iniciales que tenían esas empresas en el índice. Entonces aquí vamos a retorno ponderado. Entonces, sería multiplicar estos retornos por el peso inicial. Nos va a dar un retorno ponderado por la capitalización de cada una de esas empresas. Y si calculamos a partir de este retorno ponderado, la suma de esos retornos individuales básicamente nos da que es el mismo porcentaje de variación del índice. Entonces aquí contrastamos que hay coherencia entre calcular el nuevo valor del índice en agregado y comparar su variación a comparar la variación individual agregada por la participación que tiene cada una de esas empresas en el índice. Da 3.9 en ambos casos. Vamos a revisar el índice Standard Poor's 500 en Bloomberg. Entonces vamos a buscarlo, buscamos SP y aquí nos dice el Standard Poor's 500. Aparece aquí la información disponible. Vamos a entrar a la descripción. En la primera parte encontramos la descripción que nos indica que es un índice asociado a las compañías de alta capitalización en el mercado norteamericano. Son las 500 compañías más importantes, lo cual representa aproximadamente el 80% de la capitalización de todo el mercado norteamericano. Vamos a ver la evolución histórica del índice en una gráfica. Aquí tenemos la evolución en el último año. Podemos solicitar la información histórica, la máxima información disponible, y nos muestra que está disponible desde los años 30. Como pueden ver, el valor del índice ha subido de manera sistemática, claramente en los últimos 40 años. Esa subida ha sido un poco más importante y vemos diferentes episodios de retroceso asociados a diferentes periodos de tensión históricamente en los mercados financieros. Como mencionamos en algún momento, el valor del índice es realmente arbitrario, no es una unidad de medida como tal, sino que es un valor base sintético. Aquí tenemos la información de los últimos 5 años, donde vemos momentos de tensión, de caída importante del índice, por ejemplo, con la aparición del COVID y el periodo un poco de tensión reciente que viene sucediendo en los últimos meses, dado una mayor aceleración de aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. También podemos ir a ver alguna información asociada a las compañías que hacen parte del índice. Por ejemplo, nos deja ver cuáles compañías han generado mayor variación o cuáles son las que se están moviendo en esta información de los movers. Entonces aquí tenemos la lista de las compañías y nos muestra más o menos cuáles son las compañías que más están subiendo y que más están bajando y que hacen parte de ese índice. Desafortunadamente aquí en Bloomberg no podemos ver la información de cuáles son los pesos de las compañías. Entonces yo la encontré por otro lado y podemos, por ejemplo, aquí en esta página nos muestra los diferentes pesos que tiene cada una de las compañías dentro del índice. Entonces, por ejemplo, Apple tiene este peso del 6.5%, que es la que más pesa, y luego aquí tenemos los pesos de las demás compañías que hacen parte del índice. ¿Sí? Algunas de ellas, pues ya las que están casi al final, aquí están por valoración, pues aquí están ordenadas por capitalización de mercado, pues obviamente hay unas más pequeñas que tienen un
valor muy, muy pequeño en términos porcentuales con respecto al índice, pero hacen parte de él.